Hola a todos, o annyeonghaseyo en coreano, soy Alena de Alena Mangas. Continuamos con la tercera parte de límites absolutos. Antes de que continuemos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con tus historias favoritas. La chica buena está embarazada. Pese a ver a Chon Jung-gyo reírse irónicamente, Cho Yu-mi le volvió a preguntar si él se había protegido la noche en la cual ellos estuvieron juntos. Él le respondió burlándose. Aquella noche él no se protegió porque ella le rogó no hacerlo y él simplemente la complació. Además, ella misma no debió haberse dado cuenta de estas cosas. Él simplemente se comportó como un caballero de forma amable y jamás fue en contra de sus deseos. Si a ella le preocupaba estar embarazada, Cho Yu-mi, quien se encontraba profundamente sorprendida, decidió detener sus palabras y mostrándose tranquila se lo aclaró. Él no debía preocuparse. Ella tomaba pastillas anticonceptivas. A ella le sorprendía profundamente verlo preocupado. Chung Jung-gyo negó tal posibilidad. Si algo sucedía, él se haría cargo. Cho Yu-mi no deseaba volver esto un gran problema. Por eso lo miró con frialdad y se lo expresó. Para ella, aquella noche fue algo sin importancia. Él la contradijo. A él no le parecía algo sin importancia. Él no entendía su actitud. Ella siempre intentaba negar lo sucedido. ¿Acaso era porque esa noche ella todo el tiempo pensó en otro hombre? Cho Yu-mi oyó sus suposiciones anonadada. ¿Cómo llegó él a conocer sus verdaderos pensamientos? Si bien al inicio ella lo confundió con su señor, Hyung, luego se dio cuenta de su identidad y se enfocó en él. Por ello, furibunda negó las suposiciones de Chon Jung-gyo. Al darse cuenta de sus palabras, ella se sintió tan avergonzada. Él con irritación le pidió a ella olvidar todo esto. A él no le interesaba saber si ella estaba pensando en él o en el otro indeseable. Tal y como ella dijo, esa fue una noche sin importancia. Y con indiferencia le solicitó irse. Ella enojada salió de su oficina. Mientras lo hacía recibió una llamada de su padre. Él quería saber por qué visitó al director. Cho Yu-mi no respondió a las preguntas de su padre. En cambio le pidió tener una conversación tanto con él como con su madre. Después de dar por terminada la llamada, ella pensó en sus padres. Para los dos, ella era una ficha, una de sus muchas posesiones. Su padre la quería para formar una alianza en base al matrimonio y su madre para casarla con una familia rica. Solo de esa forma ambos se sentirían orgullosos de ella. Para ellos, ella era simplemente una extensión de sus propios intereses. Cuando ella era más joven, albergó una esperanza. Sí, ellos tal vez algún día cambiarían. No obstante, eso jamás pasó. Su simple cafetería, su negocio, no era nada para ellos. Un subordinado de su padre se le acercó para escoltarla. Normalmente ella no aceptaría eso, pero hoy día se sentía tan hastiada, cansada. Inesperadamente, Chon Jung-gyo se les unió. Él se burló de Cho Yu-mi por ir tan tarde a casa, siendo supuestamente la chica buena, ¿no? Mientras ambos se encontraban en el ascensor, ella decidió mantenerse tranquila. Si no lo hacía, perdería enfrente de Chon Jung-gyo. Y le manifestó que gracias a ciertas personas, ella se vio obligada a ir a un lugar en el cual ella no necesitaba estar. Él se rió al escucharla. Comúnmente ella tenía mejores modales. Ella estuvo relativamente de acuerdo con él. En los últimos días, de forma involuntaria, se comportó de forma educada. Tan pronto como el elevador llegó al piso, Cho Yu-mi salió rápidamente. Ella deseaba dejar cuanto antes la corporación Gosun. Momentos después, cuando cruzó la calle y volteó la cabeza, pudo ver a Chung Jung-gyo. Ese hombre era tan dominante, arrogante. Cuando ella se enfrentaba a él, aún ella sin quererlo, su alma ardía en llamas. Ese sentimiento era tan aterrorizante, escalofriante. Ella jamás se sintió así con nadie.
añoraba con pasión enfrentarlo, y esa ansia crecía día con día. Ella tenía un mal presentimiento. Algo se lo decía. Si realmente se acercaba a él, todo saldría mal. Chung Jung-gyo, quien se encontraba viajando, también pensó en Cho Yumi y se rió de sí mismo. Su chofer lo escuchó asustado. Chung Jung-gyo lo sabía. En realidad, toda esa noche fue un error. Él jamás en su vida había actuado de una forma tan impulsiva. Él era tan dichoso al estar junto con Cho Yumi. Extrañamente, ella lo divertía. Solo una cosa era cierta. Los lazos existentes entre él y Cho Yumi no eran ninguna broma. Si lo pensaba bien, todo inició cuando la conoció. En ese entonces, el presidente de Wosun, a quien consideraba su padre, le propuso a Cho Yumi volverse la amiga de su esposa. Al ser las dos bellas mujeres, seguramente se llevarían muy bien entre sí. No obstante, con estupor todos los asistentes vieron cómo Cho Yumi rechazó esa propuesta. Sobre todo él la miró fijamente. Muy pocas personas se atrevían a oponerse de esa forma tan decidida a la voluntad del presidente de Wosun, alegando algo tan simple como no tener una buena personalidad. El presidente de Wosun contradijo a Cho Yumi. A él ella le parecía una chica muy sincera, además de muy linda. Por eso quiso saber quién le había dicho esas horribles palabras. Ella con frialdad respondió: se trataba de su padre, el director Choi. El presidente de Wosun se rió. Al parecer Cho Yumi no era una chica tan tímida, era atrevida. El padre de Yumi quiso amonestarla, pero el presidente lo detuvo. A Jung-gyo le sorprendió la forma tan tranquila en la cual Yumi confrontó al presidente de Wosun. Existían dos opciones. Número 1, ella era una persona temeraria. O número 2, a ella no le interesaban para nada los asuntos de su padre. Cuando él chocó su mirada con la de ella, lo vio. En ella vio un sentimiento de hastío, indiferencia. Sí, tal vez eran ambas opciones. Extrañamente, en los días siguientes, él recordó el rostro inexpresivo de Cho Yumi. Días después, cuando él tuvo que asistir a una cita con Cho Yumi, él decidió no asistir. Igualmente él estaba seguro, una mujer como ella, quien no deseaba tener ningún tipo de relación con el bajo mundo, jamás iría a una cita con él. Inesperadamente su subordinado lo llamó y le informó de algo muy singular. Cho Yumi lo había estado esperando por 2 horas en el restaurante. Él escuchó con estupor aquello. Aún así decidió ir hasta allí para resolver ese problema. Él no entendía a Cho Yumi. Ella era una persona demasiado tonta o demasiado inteligente. Al llegar al restaurante pudo escuchar una conversación entre ella y su amiga. Al parecer ella asistiría a la ceremonia de compromiso de su señor. Al mismo tiempo le aseguraba a su amiga encontrarse muy bien. Es más, en ese preciso instante ella estaba teniendo una cita magnífica con un hombre excelente. Al escucharla, él se rió. Ella sí era una mujer increíble. Ella en realidad claramente no quiso asistir a esa cita, simplemente estaba usando eso como una excusa. Al ver eso, él lo supo. A ella, él no le interesaba. Sí, en ese instante, él debió darse la vuelta. Sin embargo, volvió y se acercó a esa dama tan extraña. Ese fue su primer error. Días después de eso, cuando la vio desmoronarse, ella, una persona tan indiferente, él sintió curiosidad. Quería ver a su verdadero yo, a la chica desesperada, verla totalmente perdida en un mar de dudas, romper ese escudo tan fuerte y tener a la verdadera Cho Yumi bajo sus pies. Fue un error de su parte pasar la noche con ella. No obstante, al estar junto a ella sintió tanta calidez y tranquilidad. Eso lo hizo actuar de forma irracional. Sí, él lo sabía, Cho Yumi no estaba en sus cabales. Ella intentaba olvidar a otra persona, al parecer ese tal Jung, su señor. ¿Y quién sería él? Debía ser una persona sumamente interesante, alguien capaz de penetrar en el alma de una persona tan cerrada como Cho Yumi. Su carácter era gélido y cortante, comúnmente se alejaba de las personas. Chung Jung-gyo no se mentía a sí mismo. Era una locura de parte suya estar pensando en Cho Yumi. Esa noche en la cual él estuvo junto a ella debió protegerse. De esa manera se hubieran evitado muchos problemas. No se lo dijo él mismo a ella en su primera cita. Ella estaba jugando con él. Eso era pretender jugar con fuego. Todo esto era tan malo.
Ella no hizo caso de sus advertencias y se acercó a él. Y él se sentía aún peor. Aquel día quien se encontraba en su peor momento fue Yumi. Él debió actuar con responsabilidad. Esa tarde Cho-Yumi efectivamente fue a visitar a sus padres. La madre de Yumi le reprochó no visitarlos con mayor frecuencia. Al fin y al cabo ella simplemente dirigía un café de poca monta. En cierto modo criarla no tuvo ningún significado, mirando cómo ella se comportó frente a Itae-jun, el hijo del director del hospital. Yumi le respondió hastiada a su madre: ¿acaso los hijos solo existían para cumplir con los deseos de los padres? La madre de Cho-Yumi se sintió ofendida al escucharla. Su hija siempre se estaba peleando con alguien, e incluso venía con sus padres para desahogarse. El director Choi, el padre de Yumi, también la regañó al verla, desde el momento en el cual ella se fue, dejándolos atrás a ellos, sus padres, para irse a vivir con su amiga y abrir esa pequeña tienda. Él no le permitió hablar y le preguntó de forma directa por qué había ido a ver al director Chung Jung-gyo. Yumi respondió de forma cortante: no fue él quien arregló una cita entre ella y el director Chung Jung-gyo. Entonces no deberían extrañarle sus acciones, ¿no? Su padre no le creyó. Cuando ella conoció al director Jung-gyo, ella no se mostró para nada interesada. No obstante, ahora extrañamente, ella se mostraba interesada en él. Solo entonces Yumi se dio cuenta, ella no iba a poder engañar a su padre. Entonces ella decidió ser sincera con sus dos padres. Ella ya no vería más ni al director Chung Jung-gyo ni al hijo del director del hospital. Su padre la miró con rabia y su madre con profunda sorpresa. Claramente ella le había pedido a su hija no hablar del hijo del director del hospital frente a su padre. Yumi una vez más se los aclaró a sus padres. Ella estaba hartada de sus amenazas. Ella era la dueña de un café, jamás les pedía dinero y se ganaba su propio sustento. Su padre se rió sardónicamente al escucharla y luego se mostró furibundo. ¿Cuándo conseguirás el valor de nuestro dinero con esa tienda de poca monta? Si tan siquiera te hubieras casado y ya nos hubieras devuelto el valor del dinero. Te criamos con lo mejor, viviste entre oropeles. Te educamos, te vestimos, te dimos de comer. Gracias a todo eso lograste abrir este café. ¿Y no nos devolverás nada? ¿No mostrarás ni siquiera un poco de gratitud? Yumi sintió una ira profunda y lo entendió. Para su padre sus ingresos no eran nada. Ella misma era la nada. Ella lo sabía, no debió ir allí. Su padre una vez más enumeró las cualidades del director Chung Jung-gyo. Si bien era un hombre frío y ambicioso, él jamás viviría bajo las normas de nadie. Dentro de unos días habría una fiesta de apertura, justamente en el momento en el cual el director Chung Jung-gyo regresara de su viaje a Japón. El padre de Cho-Yumi ya le había asegurado a Jung-gyo la asistencia de su hija. Al enterarse de los planes de su padre, Yumi se dio cuenta. Para él, ella simplemente era una especie de posesión suya, la cual podía simplemente en cualquier momento obsequiar. Tal vez sería mejor si sus padres tuvieran otra hija o un hijo. De esa forma tal vez ellos por fin se sentirían orgullosos. Ella había intentado tantas veces ganarse el favor de sus padres, por eso prefirió irse. Antes de hacerlo, les expresó a sus dos padres su decisión. Ella no obedecería a ninguno de sus planes. Ella no deseaba relacionarse ni con Jung-gyo ni tampoco con el hijo del director del hospital. Por ello no asistiría a esa ceremonia de apertura. Mientras salía de su casa, Cho-Yumi reconoció la verdad en las palabras de su padre. Efectivamente, ellos habían cubierto todos sus gastos. Incluso quien le escoltó hacia su apartamento era un subordinado de su padre. Por eso se veía obligada a seguir las órdenes de su padre. Sí, ella sentía tanta vergüenza. Le aterrorizaba el no tener el apoyo de sus padres. Y no solo eso, si su padre se enfurecía e iba a buscarla. Todos los días trabajaba muy duro, pero trabajaría con mayor fuerza. Y solo cuando pudiera devolverles a sus padres todo, ella volvería a verlos. Solo de esa manera su orgullo no se vería lastimado y ella podría llevar la cabeza en alto.
Días después, durante la siguiente semana, una tarde en la cual el café de Yumi se encontraba sin clientes y ella con sus 2 subordinados estaban a punto de cerrar el café, entró una bella mujer vestida de forma elegante. Cho-Yumi no lo sabía, pero se trataba de Song Hye-on, la esposa del presidente de Wosu. Ella evaluó todo el local de Yumi con altivez. Yumi quiso saber qué iba a pedir. Song Hye-on, luego de escuchar su pregunta, la miró con atrevimiento. Con indiferencia le pidió un expreso. Luego de recibir su orden, Song Hye-on siguió mirando fijamente a Cho-Yumi. Ella deseaba conocer a la supuesta prometida de Chung Yong-gyo. Yumi estaba intranquila, no sabía por qué una mujer tan elegante vendría hasta su café. Además la miraba con tanto detenimiento. Momentos después, una de las dependientes de Cho-Yumi se acercó a Song Hye-on. Pronto cerraría el café, por ello ella de forma amable le pidió retirarse. En ese instante, a In-ho, el otro dependiente de Cho-Yumi, se le cayó por accidente un plato. Su jefe inmediatamente se acercó para ayudarlo. Al ya no poder ver el rostro de Yumi, Song Hye-on prefirió retirarse. Ella solo había ido hasta allí para conocerla. Por eso, de forma rápida e irrespetuosa, se retiró. La subordinada de Yumi miró a Song Hye-on con molestia. Era una mujer tan vanidosa e irrespetuosa. Luego de cerrar el café, los subordinados de Yumi le propusieron tener una reunión social e ir a un bar y tomar algo. Yumi no aceptó. Luego de lo acaecido con Chung Yong-gyo, ella decidió nunca más emborracharse. No obstante, ella les daría su tarjeta corporativa. Con eso ellos cubrirían los gastos y se sentirían mucho más cómodos al no estar allí también su jefa. Inesperadamente en ese momento, Cho-Yumi sintió un desvanecimiento. Afortunadamente, sus 2 subordinados acudieron rápidamente a ayudarla. Ellos estaban realmente preocupados por su jefa, mas ella los tranquilizó con una sonrisa. Ella simplemente se sentía un poco cansada. Con la firme intención de sentirse mejor, Yumi decidió sentarse por un momento. En los últimos días se había estado sintiendo tan mal. En ese momento recordó a Chung Yong-gyo. Sí, ella había tenido una aventura con él. Solo entonces se percató de una posible razón para su malestar. ¿Y si estaba embarazada? Horas después y luego de comprar 3 pruebas de embarazo, Cho-Yumi pudo ver con horror el resultado de las pruebas. Sí, ella estaba embarazada. Aún así, ella quería ir primero a un hospital. Solo de esa manera verificaría si ese resultado era real. Si ella realmente estaba embarazada, ella buscaría una manera para terminar con aquello. Ese niño fue concebido de forma inesperada, en una aventura de una noche, y con alguien como Chung Yong-gyo. Si su padre llegaba a enterarse de eso, lo utilizaría para volver a gobernar su vida. Y estaba segura, Chung Yong-gyo no quería tener un hijo con ella. Eso lo obligaría a tener una alianza con su padre. Su teléfono empezó a vibrar. Era su padre. En sus mensajes de forma directa le ordenó a Yumi ir a la ceremonia de inauguración. Si ella realmente deseaba vivir a su modo, ella debería intentar convencerlo. Ella hizo un berrinche. Eso, sin el suficiente poder persuasivo, se convertía en un acto pueril, aniñado. Yumi leyó los mensajes de su padre con rabia. Una vez más intentaba jugar con ella. Sin embargo, ella ya no sería parte de este juego. Igualmente, ella jamás iba a obtener la aprobación de sus padres. Sí, ella iría a esa reunión de apertura, pero no para cumplir con las órdenes de su padre. Al día siguiente ella fue a la clínica. Allí se lo confirmaron, ella estaba embarazada. Si bien Cho-Yumi estaba tomando pastillas anticonceptivas, estas no eran del todo efectivas. Por la noche, ella vio muchos videos. El ver a otras personas pasando por una situación similar la reconfortó un poco. Pudo averiguar más sobre los primeros síntomas del embarazo y cómo aliviarlos de forma eficaz. A la mañana siguiente, aún cansada, Cho-Yumi decidió asistir a la reunión de apertura. Como era de esperarse, nada más al ingresar ya le estaba esperando uno de los subordinados de su padre. Él la trató con bastante amabilidad
y al mismo tiempo se preocupó por ella. Se le veía bastante mal. Yumi se excusó alegando no haber podido dormir de noche. Aún así, el joven se mostró amistoso y le expresó a Yumi su deseo de ayudarla. Él la llevaría hasta su cuarto. Ella rechazó su ofrecimiento. El joven quiso saber si ella iba a asistir a la ceremonia de inicio. Yumi descartó esa posibilidad. Ella no conocía a nadie allí y con eso en mente lo liberó de sus responsabilidades. Al estar allí, de pronto Choyumi se sintió sola y perdida. Extrañamente ese día ella decidió no usar tacos sino usar zapatos planos. Mientras se dirigía hacia el elevador, se chocó contra un hombre. Para su sorpresa se trataba de Chon Jung-gyo. Ella lo saludó incómoda. Ella no lo dijo, pero justamente había acudido a esa fiesta con la intención de ver a Jung-gyo. Necesitaba hablarle sobre el embarazo. Si ella iba sola a una clínica ginecológica para dar término a ese embarazo, su padre se enteraría y él utilizaría eso para promover un matrimonio entre ella y Chun Jung-gyo, y una vez más viviría bajo los comandos de su padre. Por ello debía llegar a un acuerdo con Chun Jung-gyo. Ella estaba segura, una persona como él no estaba interesada en tener un hijo. Entonces ellos juntos irían a la clínica ginecológica y acabarían con todo esto. Jung-gyo, un tanto preocupado por Yumi, por verla demasiado demacrada, decidió acompañarla y la llevó al elevador. Ya estando allí, él pudo darse cuenta de algo extraño. Yumi llevaba zapatos planos. Ella comúnmente solo usaba tacos. Por otro lado, ella, quien tenía una migraña incesante, casi se cae. Sin embargo, Jung-gyo la sostuvo. Él, acercándose a ella con lentitud, le preguntó qué había estado comiendo últimamente. Ella se sintió demasiado bochornada y pudo recordar esa noche cuando él la protegió de ese acosador. Jung-gyo no había cambiado. Ella fue quien cambió. Ella lo miraba ahora de otra forma. Incómoda, quiso alejarse de él e irónicamente le preguntó qué comía él. La última vez lo vio tratar a una langosta como a un cenicero. Él se rió al escucharla. Sin embargo, solo en ese momento, Yumi se dio cuenta de la presencia de sus subordinados. Al hacerlo, se sintió avergonzada y le pidió disculpas a Jung-gyo. En esos momentos, ella estaba pasando por circunstancias muy difíciles, por lo cual le pedía su comprensión. Él no la dejó alejarse y la tomó por los hombros. Si ella realmente quería el entendimiento de los demás, no debería comportarse de esa forma tan infantil. ¿Y dónde estaba la chica llamada Yumi, quien siempre era cariñosa, tierna? Pese a las objeciones de ella, Jung-gyo la acompañó hasta su cuarto. Al verlo irse, Yumi lo envidió. Solo ella se sentía tan mal. Su cuerpo se sentía tan cansado. Empero su padre, a quien solo le interesaban sus propios asuntos, obligó a Yumi a ir a la ceremonia inicial. Ella no quería levantar las sospechas de su padre, por ello decidió bajar y asistir a aquella ceremonia. Para sorpresa de Yumi, la ponente de esa reunión fue esa extraña mujer, quien con anterioridad había visitado su café. Ahora ya sabía su identidad, era la directora Song Heon del grupo Wosun. Entonces, ¿cuáles eran las verdaderas intenciones de esa mujer? ¿Por qué la joven esposa del presidente de Wosun iría a su simple café? Obviamente ella quería investigar, pero ¿por qué? Mientras Yumi estuvo perdida en sus pensamientos, empezó a sentirse mareada. Tuvo náuseas. No podía vomitar allí. Por eso, con sus últimas fuerzas, intentó llegar al baño. En el camino se topó con un hombre. A ella eso poco le importó. Solo después de ingresar al baño, Yumi se sintió mejor. Si bien ya lo sabía, esos eran los síntomas del embarazo, Yumi se sentía desesperada. Todo su mundo se había venido abajo. Solo había una solución: acabar con ese embarazo. De esa forma todo volvería a la normalidad. Si tan solo pudiera volver a dormir pacíficamente, sin recordar a su padre, a Chun Jung-gyo, a su madre, ese embarazo. Todo esto acabaría si ese embarazo se le daba término. Empezó a llorar con exasperación. Ella solo deseaba solucionar todo este problema. De improviso empezó a perder el conocimiento. Afortunadamente alguien la sostuvo. Esa persona era Chun Jung-gyo. Él estuvo preocupado por Yumi desde el momento en el cual ella se chocó con él. Por eso salió de la sala de conferencias
y empezó a buscarla. No entendía a Yumi. Ahora la había encontrado con el rostro lloroso y a punto de desmayarse. Alzándola en brazos, la llevó hasta su cuarto. Minutos después de haber perdido el conocimiento, Yumi abrió los ojos. Se encontraba echada en una cama. Ese no era su cuarto, ella estaba segura. Salió caminando del baño y luego se desmayó. Alguien la sostuvo. Mientras se levantaba, escuchó a una persona tocando la puerta. Ella con prontitud acudió al llamado. Al abrir la puerta pudo ver con estupor a Song Heon, la esposa del presidente de Bosun. Y así terminamos esta parte. Algunas reflexiones y curiosidades son las siguientes. En esta parte hemos podido ver cómo Cho Yumi se llega a enterar de su embarazo, toma la decisión de darle término. Para empezar, debemos entender al aborto como la resolución a un dilema moral, tal y como lo defiende la filósofa mexicana Graciela Hierro. El dilema moral principal surge cuando una dama no desea tener un hijo. En este dilema existen dos posibles respuestas. Una, la maternidad forzada, y dos, la interrupción del embarazo. Muchos estudios demuestran que una mujer que ha tenido que tomar una decisión relacionada a un embarazo no deseado o inoportuno menciona grandes diferencias entre las alternativas reales de solución y las alternativas ideales. De otro lado, esta decisión se ve sometida a un juicio moral y casi siempre existe sesgo por parte de la sociedad. Y al ser un tema tan controversial, todos los grupos de la sociedad opinan. Para el aborto existen dos opiniones contrarias, una en la cual se apoya este hecho y otra en la cual se considera esto un crimen. Dentro de la primera posición podemos hablar, por ejemplo, de los hechos relatados por el diario The New York Times del 5 de abril de 1991, en el cual se puede atestiguar que quien entonces era alcalde, David N. Dinkins, apoyaba el aborto y también la comercialización de la pastilla RU 486, cuyo nombre más conocido es mifepristona, fármaco que, tal y como menciona la CDC, induce el aborto en las primeras semanas de gestación. El señor Dinkins en el año 1991 no solo había iniciado una campaña de envío de cartas para conseguir el apoyo de otros alcaldes de los Estados Unidos para la aprobación de esta píldora abortiva, también impulsó públicamente su importación a los Estados Unidos. Ahora, si hemos de hablar de un caso histórico, este se sitúa en abril de 1970, cuando Jay Hudson llamó a la policía y les pidió que la detuvieran. Ese mismo día, Jane, quien era un médico de Minnesota, quien le practicó un aborto a una joven madre de 24 años, que a su vez padecía de rubiola y ya tenía 3 hijos. La rubiola está asociada al aborto espontáneo, muerte prematura de los niños y graves problemas de salud para los bebés. Como en muchos otros estados en ese entonces, en Minnesota solo se permitía el aborto si era por fines terapéuticos, es decir, solo en caso de poner en peligro la vida de la madre. Mas Jane Hudson, quien había visto a muchos pacientes pedir ilegalmente un aborto y sufrir o incluso perder la vida por haber acudido a personas no cualificadas para realizar este procedimiento, decidió hacer este aborto, pues según su entendimiento médico, el niño muy probablemente hubiera nacido con enfermedades. Ella defendió sus actos, pues consideraba haber cumplido con su obligación como un profesional de la salud. De otro lado, tenemos la otra posición, en la cual el aborto es un crimen a menos que se encuentre dentro de determinadas circunstancias. Según esta posición, es deber del Estado velar por la vida. Esto ya no se garantizaría si es que el propio Estado le da el derecho a una mujer de acabar con una vida. Esta posición encuentra apoyo en ciertos datos estadísticos, como por ejemplo en el caso de Estados Unidos. Desde la legalización del aborto en el año 1973 se ha producido un aumento del 1500%. Es decir, desde el año 1973 hasta el año 2007 se produjeron más de 45 millones de abortos. Existen también personas como el actor Jack Nicholson, quienes se encuentran en contra del aborto. Por ejemplo, en el caso del actor, él fue fruto de un embarazo adolescente. Y si su madre hubiera decidido no tenerlo, hoy en día no tendríamos una gran obra como El Resplandor. En el caso específico de Corea del Sur, el aborto fue despenalizado en el año 2021. Al investigar sobre el aborto pudimos encontrar mucha información. Cada caso es distinto y existe aún muchos puntos por debatir.
En el caso específico, por ejemplo, de Choi Yu-mi, ella decide interrumpir su embarazo pues no quiere vivir bajo las órdenes de su padre. La difícil y complicada relación de los padres con los hijos al interior de las mafias es analizada, por ejemplo, en el libro Honrarás a tu padre de Guy Talese. En esta historia vemos cómo, si bien Bill Bonanno lleva una vida igual a otros estadounidenses comunes, él sí o sí es el heredero del imperio de su padre, Joe Bonanno, y eso le causaba un gran cuadro de estrés y depresión. De la misma forma, Choi Yu-mi se siente atada a su padre, no solo la ata el cariño, la ata el miedo, el saber que pese a todo él es su padre, y en el fondo el siempre haberse sentido humillada por jamás haber obtenido la aceptación de su padre. Esta es, por ejemplo, una decisión similar a la tomada por Kay Adams, quien hacia el final de la primera parte se adapta demasiado bien al papel de ser la esposa de Michael Corleone. No obstante, en la segunda parte de la trilogía reta a Michael Corleone al decidir abortar a su hijo y dejarlo, con el fin de evitar seguir obedeciendo sus órdenes. Como consecuencia de esto, Michael no le permite ver a Kay a sus hijos. Sin embargo, el propio Michael Corleone por momentos cambia de parecer, pues vemos cómo en la tercera parte de la trilogía se escucha la voz en off de Michael pidiéndole a sus hijos que convenzan a Kay de asistir a la entrega del honor papal. ¿Y cuál es su opinión? ¿Consideran la decisión de Choi Yu-mi correcta? ¿Ella debería interrumpir su embarazo para de esa manera no crear más lazos con su padre ni con los bajos fondos? Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo y a que actives la campanita de notificaciones para que siempre sepas sobre tus mangas favoritos. Muchas gracias y si te ha gustado este video, danos un like.